Feliz día de resurrección. Happy Easter, family. ¿Cómo estamos? Estamos contentos de que estén aquí con nosotros en esta hermosa oportunidad. Para quienes están con nosotros por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia. Ya conocieron a mi esposa Yemima. Y junto con esta hermosa congregación queremos darles una sincera bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar del valor que tiene tener buenas amistades. ¿Cuántos de ustedes tienen buenas amistades? Piensa en eso. Hay un gran valor en tener buenas amistades, pero antes me gustaría que oráramos juntos. ¿Me acompañan? Por favor, inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de poder venir y celebrar tu amor, que enviaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo a morir, Señor, por nosotros. El día de hoy, Señor, queremos también celebrar que Jesús se ha convertido en nuestro mejor amigo. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que podamos el día de hoy disfrutar de esa valiosa y sincera amistad que nos ofrece en los buenos momentos y en los malos momentos también. Gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén. Todos necesitamos a otras personas a nuestro alrededor que estén presentes para nosotros en los buenos y en los no tan buenos momentos de nuestras vidas. Every single one of us needs others in our life. Hoy en gran parte vamos a hablar de la historia de un hombre ordinario que en una ocasión de una manera muy extraordinaria se encontró con Jesús. Este hombre era un pescador, era una persona que tenía hambre espiritual y un deseo de encontrar algo más significativo en su vida. Entonces, en la primera oportunidad que tuvo después de tanto tiempo de estar buscando, por fin Dios levantó a un profeta en Israel. Y este hombre, junto con su amigo Andrés, comenzó a seguirlo. Y de una manera curiosa, el profeta se llamaba como él, se llamaba Juan. Sin embargo, el profeta, el bautista Juan, al que le apodaban como mencionaba el bautista, venía de parte de Dios con solamente una misión. Y la misión era preparar el camino para la venida del Señor, preparar el camino para la venida de Cristo Jesús. Así que cuando el profeta reconoció que Jesús era el Señor, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, Juan el pescador abandonó al profeta para comenzar a seguir a Jesús. Juan el pescador abandonó a Juan el Bautista para ir a seguir a Jesús. Y esta se convirtió en la mejor decisión de su vida, porque no importa que tan buen profeta haya sido Juan el Bautista, él no era el Señor. Y Juan, a partir de ese momento, comenzó a caminar con Jesús. Y por 3 años él estuvo aprendiendo por medio de Jesús. Pero lo más importante de la relación que tenía Juan con Jesús es que Juan se dejó querer. Dile a la persona que está a tu lado: déjate querer. Déjate querer. En el libro que escribió acerca de su experiencia con Jesús, Juan se llamaba a sí mismo como el apóstol amado. En otras palabras, Juan se sentía amado por Jesús. ¿Cuántos de ustedes se sienten amados por Jesús? Levanten su mano si se sienten amados por Jesús. Ahora, todos sabemos que Jesús eventualmente tuvo que ir a la cruz, y hoy celebramos que al tercer día se levantó de entre los muertos con poder. Pero las escrituras también nos enseñan que por un periodo de 40 días Jesús se les estuvo apareciendo constantemente a sus seguidores, incluyendo a este hombre llamado Juan.
Pero al final del periodo de ese tiempo, Jesús ascendió para estar a la derecha del Padre y hoy intercede por ti y por mí delante de Él. Sin embargo, la distancia entre Juan y Jesús a la diestra del Padre no causó que Juan se sintiera abandonado por Jesús. Sabes, muchas veces nosotros nos sentimos abandonados por Jesús. La relación de Juan con Jesús continuó por toda su vida, porque Jesús, por medio del Espíritu Santo, decidió habitar en Juan y en cada uno de sus seguidores. El Señor mismo, el Espíritu de Cristo, habita en nosotros. En otras palabras, si has aceptado el sacrificio de Jesús y le has entregado tu vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, habita en ti. The Spirit of Jesus dwells in you. Y esta verdad nadie la puede negar. Por eso los creyentes son tan firmes, porque hay algo espiritual dentro de nosotros. No hemos sido convencidos de una manera racional, no hemos sido convencidos de una manera tradicional, no hemos sido convencidos de una manera cultural. El Espíritu de Dios en nosotros le hace sentir a nuestro espíritu que de verdad somos hijos e hijas de Dios. Y a partir de ese momento tú y yo hemos tenido la oportunidad de tener a Jesús como nuestro mejor amigo. ¿Cuántos de ustedes tienen un mejor amigo, una mejor amiga? Levanten su mano. Me da gusto ver que algunos de ustedes tienen un mejor amigo, una buena amiga. A los introvertidos, las introvertidas, pues a lo mejor no tanto. Pero un amigo es una persona que está contigo en las buenas y en las malas. Una persona que no tiene temor en hablarte con la verdad. Ese es un buen amigo. Esa es una buena amiga. Es una persona que tan solo con pasar tiempo con ella te hace una mejor persona a ti. De estar pasando tiempo con él, con ella, te conviertes en una mejor persona. Un buen amigo es alguien que te brinda atención, es alguien que te da su cariño, es alguien que está ahí para acompañarte y que nunca, escúchame bien, nunca te va a abandonar. Mis amigos, solo Jesús puede ser esta clase de amigo, nadie más. Juan tenía esta clase de amigo en Jesús. Y no era un amigo imaginario, no era alguien que solamente estaba en su cabeza. Jesús es un amigo real. Antes de morir en la cruz, Jesús le pidió a Juan que cuidara a su madre María y Juan lo hizo. Además, ya anteriormente le había encomendado a él y a sus otros discípulos una misión que jamás ellos hubieran podido cumplir por sí solos, pero la pudieron llevar a cabo con la ayuda de Jesús, porque Jesús estaba con ellos. Yo no sé qué clase de situación tú estés experimentando en este día y tal vez puede parecer muy difícil. Yo quiero recordarte que Jesús está contigo. El mensaje de Jesús comenzó a proclamarse por todo el mundo conocido. Everywhere that they will go, these disciples were sharing about Jesus. Y poco a poco cada uno de los discípulos originales de Jesús fueron muriendo. Pero no fueron muriendo porque la edad empezó a avanzar en ellos. De hecho, de acuerdo a la tradición, ninguno de los discípulos originales de Jesús murió de causas naturales. Todos murieron como mártires a causa de Jesús, a excepción de este hombre del cual vamos a estar estudiando lo que escribió este hombre llamado Juan. Juan era el último de los apóstoles que estaba con vida, pero fue tomado como prisionero por las autoridades romanas. Juan terminó exiliado en una isla, porque los cristianos de ese tiempo
Los cristianos del primer siglo se convirtieron automáticamente en los enemigos públicos del Imperio Romano. Y Juan, como el líder de la iglesia, no cedió a postrarse delante de César y confesar que César es Señor. Por esa razón, Juan, como muchos otros cristianos, fueron llevados a diferentes prisiones. En este caso, Juan fue llevado a la isla de Patmos, una isla que los romanos usaban como prisión, y a las alturas en las que este hombre comienza a comunicar lo que ve, ha de haber tenido mínimo unos 80 años, si no es que 90. Pero a pesar de su avanzada edad, mientras estaba en la isla de Patmos, el Señor le recordó que su misión todavía no había terminado. Dile a la persona que está a tu lado: Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía no ha terminado contigo. I don't know how old you are, but God hasn't finished yet with you. Dios todavía tiene algo para ti. En el caso de Juan, Dios quería que escribiera un libro, fíjate. Dios quería que este hombre escribiera el libro, y así comienza el libro que escribió Juan, el libro de Apocalipsis. Dicho sea de paso, ahora comenzamos una nueva serie basada en este maravilloso libro, el libro de la Biblia. El último libro de la Biblia. Así comienza, versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. This is a revelation from Jesus Christ. Como pueden ver, Dios le quería dar a conocer a Juan algunas cosas más acerca de Jesús, algunas cosas que estaban por venir. Eso es lo que significa revelar. Revelar quiere decir dar a conocer o poner a la luz. Es como si en un teatro se abrieran el telón, los telones, y por fin puedes ver lo que está ahí. Continuamos con la segunda parte del versículo 1. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Versículo 2. Quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora aquí podemos ver que Juan hace uso de su credibilidad. A estas alturas la gran mayoría de cristianos del primer siglo lo conocen. Recuerda, él es el último de los apóstoles que está con vida. Automáticamente él es el líder de la iglesia, y la iglesia tiene a este hombre en gran estima. Juan es un hombre de gran carácter. Juan es un hombre que puedes darte cuenta que tiene credibilidad. Y es obvio que cada una de las personas que leerían el libro que este hombre está a punto de escribir, inspirado por el Espíritu de Dios, confían en él. Este es el autor no solamente del libro que vamos a estar estudiando en los próximos meses. Él es el autor de un evangelio en donde nos relata con muchos detalles su vida en compañía de Jesús. Además, 3 cartas de él circulaban por todas las iglesias. Este hombre era un líder. Este hombre era un pastor. Este hombre era alguien que amaba a la iglesia del Señor. Y luego la escritura nos enseña en el versículo 3 que las personas que leerían lo que él habría de escribir iban a ser dichosas. Di conmigo: dichoso. Que quienes escucharían lo que él escribiría, lo que él diría, serían muy felices. Y luego dice el verso 4: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que iban a representar a la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Les dice: gracia y paz a ustedes. Ese era el interés de Juan, que las personas experimentaran la gracia de Dios,
que las personas experimentaran la paz de Dios, porque muchos de ellos no la tenían. De parte, dice, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. En otras palabras, gracia y paz de parte del Dios eterno. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, haciendo una referencia de algo que dice Isaías capítulo 11 versículo 2, que presenta al espíritu como el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Y también de parte de Jesucristo, dice el versículo 5, quien es el testigo fiel, quien es el primogénito de la resurrección, que es el soberano sobre todos los reyes de la tierra. En otras palabras, de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo, de parte del Hijo, gracia y paz. Grace and peace. Y luego dice acerca de Jesucristo, versículo 5, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios el Padre. To him who loves us, to him who delivered us from our sins by his blood. En otras palabras, Dios quería recordarle a la iglesia del primer siglo, por medio de Juan, a las 7 iglesias en Asia Menor, que los había amado, que los había salvado y que los había apartado para una misión. Y esto era extremadamente significativo, porque estos creyentes, así como Juan, estaban siendo perseguidos por la fe. No hemos mencionado eso todavía. Pero si Juan está en prisión, ¿cuál era la condición de sus contemporáneos? ¿Cuál era la condición de la iglesia del primer siglo? La iglesia del primer siglo también era perseguida. El imperio romano exigía que se postraran delante de Dominico, delante de el César, y lo reconocieran como Señor. La iglesia estaba siendo emprisionada, la iglesia estaba siendo matada, la iglesia estaba siendo exterminada. Y ahora tenemos aquí este Señor de unos 80, 90 años. Jesús se presenta delante de él y le dice: todavía no he terminado contigo, Juan. Todavía Dios no ha terminado contigo, María, o Pedro, o Luis. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa tu condición, Dios todavía no ha terminado contigo. Los cristianos del primer siglo estaban decepcionados al saber que su líder espiritual estaba en prisión. Y con todo esto, Dios quería recordarle a los creyentes, así como a nosotros, que nuestra identidad y nuestro propósito en Cristo es más grande que la vida. Our purpose and our identity in Christ is greater than life. Si esto es el todo que vamos a experimentar y nos conformamos, ¿con qué poco te conformas? Si la vida se trata solo de lo que experimentamos en este mundo por unos 70, 80 o tal vez 90 años, ¿con qué poco nos estamos conformando? Si nos conformamos que podemos sacar un carro nuevo a crédito y que podemos sacar todas las cosas que se nos antojan de la Target con las credit cards, si pensamos que de eso se trata la vida, ¿con qué poco te estás conformando? Si crees que la vida, el sueño americano, se trata de comprar una casa y vivir muy bien,
con qué poco te estás. Y luego Juan inyecta a los primeros creyentes con una tremenda dosis de esperanza. Porque ellos no podían ir a la Target. Ellos no podían ir a sacar un carro nuevo. Ellos no comían 3 comidas al día. Ellos estaban desesperanzados. Ellos estaban desilusionados. Y Dios usó a este hombre anciano para ministrarlos a ellos y darles esperanza. So God can use you. Dios puede usarte. Dios puede usarme a mí. Versículo 7, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Aquí Juan está diciéndole lo que está viendo, y él está viendo que el Señor ha de venir por su iglesia y que todos aquellos que lo rechazaron se iban a lamentar. ¿Cómo fue posible que perdimos la oportunidad? Escuchamos de Él tantísimas veces y lo rechazamos tantísimas veces. ¿Cómo fue posible que nos perdimos de su amistad, que nos perdimos de su salvación, que nos perdimos de su redención? ¿Cómo fue posible que dejamos pasar la mejor oportunidad de nuestras vidas? Y luego Juan anima a sus hermanos recordándoles que el Señor ha de venir a establecer su reino, no solamente en nuestras vidas, sino en este mundo. Todo lo hará nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, y ahí estaremos por siempre con Él. Y mira lo que dice el versículo 8: yo soy el alfa y la omega. Déjame hacer un paréntesis ahí. El alfa y la omega, en caso de que no lo tengas presente, son la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesús está diciendo todo lo que se tiene que decir de bueno, todo lo que se puede comunicar que es valioso, todo lo que tiene valor y estima en este mundo, en este universo, en este cosmos, soy yo. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Así es que, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? No habíamos visto algo como esto antes, después del apóstol Pablo. El apóstol Pablo murió en prisión hace muchos años, y desde prisión escribió muchas cartas para los creyentes. Han pasado ya muchos años, 30 años, 40 años, y nadie había hecho algo como esto. Ahora Juan, desde prisión, está escribiendo una carta que va a alentar, que va a motivar, que va a traer alegría, que va a traer paz, que va a traer gozo a la vida de otras personas. ¿Por qué te subestimas? ¿Por qué te subestimas? Si eres muy joven, porque soy muy joven. Si eres muy viejo, porque soy muy viejo. Si estás muy flaco, porque estás muy flaco. O si estás muy gordo, porque estás muy gordo. El caso es de que por cualquier causa pensamos que Dios no nos puede usar a nosotros. Pero Dios te quiere usar para que animes, para que motives, para que inspires. ¿Qué tal? A tus hijos, a tu esposa, a tus vecinos, a tus amigos, a tus nietos, a tus bisnietos. Dios te quiere usar. Jesús está diciendo, Juan está diciendo aquí que todo lo que existe gira alrededor de Él. Todo gira alrededor de Jesús, no del compa.
tengo dos perritos, uno se llama Camarada, el otro se llama el Compa. Y estos dos perritos son muy diferentes, uno es el papá, el otro es el hijo. El Compa es el más chiquillo, es un labrador entre blanco y amarillo. Muy bonito el perro, bien grande, y todo gira alrededor de él. Cada vez que me ve, mueve su cola con tanta fuerza que lo que está a un lado, tras. Y a donde quiera que voy, ahí va conmigo. Voy al garage, ahí va conmigo. Voy al patio atrás, va conmigo. Me quiero meter a la casa, él si pudiera se metería a la casa. Cada vez que salgo, llego y me estaciono, ahí está. El Compa piensa que él es el centro del universo. Pero pensándolo bien, creo que él piensa que yo soy el centro del universo. No es Jemima, no son mis hijas, sí las quiere y las respeta, pero es a mí que este perrito piensa que yo soy lo máximo. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿A quién le entregas tu completa devoción? ¿Por quién moverías la colita así si fueras un perrito? ¿Qué te traería tanta alegría y tanta ilusión? ¿Quién cuando se fuera haría que tus orejitas se cayeran y te viera tristemente porque te alejas? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Es Jesús? ¿O no es Jesús? ¿Sabes que el Señor Jesucristo, a pesar de toda su gloria y su poder, su señorío, su majestad, nos ve a ti y a mí con alta estima? Y todo esto es importante porque cuando reconocemos que Jesús es más grande que la vida, podemos vivir plena y eternamente. Y no quise comenzar con hablar de la plenitud, de la eternidad, porque muchas veces estamos nosotros como que entrenados a querer vivir nuestra vida como que escapando de este mundo. Porque en este mundo hay trivialidad, en este mundo hay desilusión, en este mundo hay accidentes, hay enfermedad. Y decimos, sí, Jesús, ya ven para que nos lleves, escapar de este mundo perdido y pecador. Pero antes de querer eternidad, tú y yo tenemos que buscar la plenitud. Juan era un hombre pleno, aún a los 90 años en prisión. Juan sabía que él estaba en la mejor compañía, aún en esa isla como un exiliado, aún con hambre, aún con frío, aún en su total soledad. Este hombre vivió una vida plena. Y algunos de nosotros no sabemos cómo vivir una vida plena. Verás, quítale el celular o el teléfono inteligente a tu adolescente y vas a ver cómo le va a ir. No puede vivir. Y así nosotros con muchas cosas. A lo mejor si te quitamos el celular a ti no puedes vivir. Pero esta es la meta. La meta es que podamos vivir una vida plena y eterna. Ese fue el propósito de Dios. Esa es la razón por la que Dios nos creó. Y cuando tú y yo reconocemos que Jesús vino a redimirnos del pecado y de la muerte, es cuando podemos por fin vivir de la manera que fuimos intencionados a vivir. This has been the goal. Dios nos creó para vivir plenamente. Dios nos creó para vivir eternamente. God created us so that we will live fulfilled lives. Versículo 10. Creo que eso es lo que este libro nos quiere recordar. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Entonces Juan está escuchando una voz, inmediatamente voltea para ver quién le hablaba y al voltear se dio cuenta que quién era. ¿Quién crees que era? Jesús.
Juan de una manera milagrosa vio a Jesús. Juan en su soledad, Juan en su abandono, Juan siendo perseguido y estando en una prisión, pudo ver que Jesús es majestuoso. Ahora este es el asunto. Juan nunca había visto así a Jesús. Juan lo había visto como el humilde carpintero que estaba comenzando con su ministerio y los religiosos no lo querían. Juan lo había visto como aquel rabí que ya estaba ganando credibilidad entre la sociedad y ahora se había convertido en una persona respetuosa. Juan lo había visto como un hombre que pasaba tiempo con personas que nadie más en sus 5 sentidos religiosos hubiese pasado tiempo con ellos, con ellas, con los pecadores y las prostitutas. Juan había visto a Jesús hacer milagros, hacer prodigios. Juan vio a Jesús colgado en una cruz. Juan había visto a Jesús después de resucitar y que les dijo a sus discípulos: tóquenme aquí, tóquenme aquí. Pero nunca había visto al Jesús glorificado. Y Dios no permitió que el último de sus apóstoles se fuera sin ver al Cristo exaltado. Y esto es algo que ahora Él les tenía que comunicar a sus demás hermanos. Lo he visto. Lo he visto. Escuchó la voz, inmediatamente volteó, lo vio como nunca lo ha visto. Versículo 13, estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. Algo que si tú y yo vamos y vemos lo que dice el profeta Daniel, vamos a entender mejor. Mucha majestuosidad, poderío, gran luz, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Y su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En otras palabras, del versículo 14 al 15, Juan vio la santidad, Juan vio la justicia, Juan vio la firmeza y Juan vio el poder de Jesús exaltado. Versículo 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Juan nunca había visto a Jesús de esta manera. Las 7 estrellas son importantes, porque en aquellos tiempos se creía que había solamente 7 planetas. Y en estos tiempos bíblicos la gente le invertía mucha atención al zodiaco antiguo. Estos 7 planetas eran los que regían el destino de la humanidad y del mundo. Y aquí tenemos a Jesús. Todo el destino en sus manos. Y luego en el versículo 20 nos damos cuenta que estas estrellas son la iglesia, que el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de participar, de ministrar con Él, para que todo sea hecho nuevo. Las 7 estrellas son importantes.
Pero además la visión de Juan nos revela que las palabras de Jesús son, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es viva y poderosa. Además, nada queda oculto al ser expuesto a su esplendor. Él lo sabe y Él lo ve todo. Dile a la persona que está a tu lado: Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces Juan pudo ver que no son los planetas ni las constelaciones las que tienen el control de la humanidad, sino que Jesús está en control. Jesús está en control. Yo no sé por qué estás pasando en estos días, pero creo que en parte el Señor te ha traído a este lugar para recordarte que Él está en control. ICE no está en control. Donald Trump no está en control. La Comunidad Económica Europea no está en control. El gobernador Newsom no está en control. La enfermedad que estás pasando no está en control. La decadencia a causa de tu avanzada edad no está en control. Las bajas finanzas en tu bolsillo no están en control. Jesús está en control. Tu esposo no está en control. Tus hijos no están en control. Tus padres no están en control. Jesús está en control. Y cuando Jesús está en control, empiezas a entender las prioridades, empiezas a buscar ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor ciudadano, un mejor empleado. Entonces todo empieza a ponerse en orden. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús está en control, todo se pone en orden. Ya voy a terminar con esto. Hace un mes mi hija menor se casó y llegó la realidad a nuestras vidas, de una nueva etapa. La etapa es diferente porque ahora nuestras dos hijas son adultas y ya no podemos tener tanto control como lo teníamos cuando vivían con nosotros y eran pequeñitas. Cuando ellas eran pequeñas, yo era el que buscaba controlarlo todo. Y tenía hasta cierto punto gran habilidad y mucho permiso de parte de Dios para hacerlo. A qué hora se dormían, qué comían, a dónde iban, por cuánto tiempo se iban. Tenerles todo lo que ellas necesitaran. Y ahora son adultas y no sé, por un momento pensamos, mi esposa y yo, ok, ya ellas crecieron, ya se fueron y ya no queremos tener nada de control sobre ellas. Y resulta ser que ahora que mis dos hijas están casadas, recientemente una de ellas pasó por un tiempo difícil, en donde ni ella tenía el control, ni su esposo tenía el control, y mucho menos nosotros teníamos el control. Porque ya es una mujer adulta, ya ella tiene que enfrentar su situación. Pero ¿sabes qué nos dio paz? Que Jesús tiene el control. Yo no tengo el control, yo no puedo privarlas de dolores, yo no puedo privarlas de enfermedades, yo no puedo privarlas de situaciones difíciles en su vida. Yo no puedo controlar su vida, pero el Señor sí. Y fue un gozo ver cómo esta muchachita podía confiar que Dios estaba en control. Versículo 17.
Al verlo caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy el primero y yo soy el último.